Sapiens, de animales a dioses, parte 1. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas, llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas, llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Durante mucho tiempo, Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales, un huérfano carente de familia, sin hermanos ni primos, y más importante todavía, sin padres. Pero esto no es así. Nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Los bebés humanos son desvalidos y dependientes durante muchos años para su sustento, protección y educación. Este hecho ha contribuido enormemente tanto a las extraordinarias capacidades sociales de la humanidad como a sus problemas sociales únicos. Los humanos salen del seno materno como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y modelados con un sorprendente grado de libertad. Esta es la razón por la que en la actualidad podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. La mayoría de los depredadores del planeta son animales majestuosos. Millones de años de dominio los han henchido de confianza en sí mismos. Sapiens, en cambio, es más como el dictador de una república bananera. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los más desvalidos de la sabana, estábamos llenos de miedo y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencia de este salto demasiado apresurado. Un paso importante en el camino hasta la cumbre fue la domesticación del fuego. El advenimiento de la cocción permitió que los humanos comieran más tipos de alimentos, que dedicaran menos tiempo a comer y que se las ingeniaran con dientes más pequeños y un intestino más corto. Durante los últimos 10.000 años, Homo sapiens se ha acostumbrado tanto a ser la única especie humana que es difícil para nosotros concebir ninguna otra posibilidad. Nuestra carencia de hermanos y hermanas hace que nos resulte más fácil imaginar que somos el epítome de la creación y que una enorme brecha nos separa del resto del reino animal. ¿Cuál fue el secreto del éxito de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos tan rápidamente en tantos hábitats tan distintos y ecológicamente tan diferentes? ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuertes y a prueba de frío, sobrevivieron a nuestra embestida? El debate continúa abierto. La respuesta más probable es lo mismo que hace posible el debate. Homo sapiens conquistó el mundo gracias, por encima de todo, a su lenguaje único. Nuestro lenguaje es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número limitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, cada una con un significado distinto. Por ello, podemos absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que nos rodea. Nuestro lenguaje único evolucionó como un medio de compartir información sobre el mundo. Pero la información más importante que era necesaria transmitir era acerca de los humanos, no acerca de los leones y los bisontes. Nuestro lenguaje evolucionó como una variante de chismorreo. Homo sapiens es ante todo un animal social. La cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la reproducción. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni tocado, ni olido. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Homo sapiens puede hablar sobre cosas que no existen realmente y creerse 6 cosas imposibles antes del desayuno. En cambio, nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano con la promesa que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos. Pero la ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente.
Dichos mitos confirieron a los sapiens la capacidad sin precedentes de cooperar flexiblemente en gran número. Pero incluso el chismorreo tiene sus límites. La mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos, ni chismorrear efectivamente con ellos. ¿Cómo consiguió Homo sapiens cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas? El secreto fue seguramente la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica, está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Los estados se fundamentan en mitos nacionales comunes. Los sistemas judiciales se sostienen sobre mitos legales comunes. Dos abogados que no se conocen de nada pueden combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño, porque todos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y en el dinero en que se desembolsan sus honorarios. Y no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. No hay dioses en el universo. No hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. En el transcurso de los años, la gente ha urdido una compleja red de narraciones. Los tipos de cosas que la gente crea a través de esta red de narraciones son conocidos en los círculos académicos como ficciones, constructos sociales o realidades imaginarias. Una realidad imaginada no es una mentira. Así, desde la revolución cognitiva, los sapiens han vivido en una realidad dual. Por un lado, la realidad objetiva de los ríos, los árboles y los leones, y por el otro, la realidad imaginada de los dioses, las naciones y las corporaciones. A medida que pasaba el tiempo, la realidad imaginada se hizo cada vez más poderosa, de modo que en la actualidad la supervivencia de ríos, árboles y leones dependen de la gracia de entidades imaginadas tales como dioses, naciones y corporaciones. La capacidad de crear una realidad imaginada a partir de palabras permitió que un gran número de extraños cooperaran de manera efectiva. En consecuencia, desde la revolución cognitiva, Homo sapiens ha podido revisar rápidamente su comportamiento de acuerdo con las necesidades cambiantes. Esto abrió una vía rápida de evolución cultural que evitaba los embotellamientos de tránsito de la evolución genética. Los humanos arcaicos no iniciaron ninguna revolución. Hasta donde podemos decir, los cambios en los patrones sociales, la invención de nuevas tecnologías y la colonización de habitantes extraños resultaron de mutaciones genéticas y de presiones ambientales más que de iniciativas culturales. Esta es la razón por la que a los humanos les llevó cientos de miles de años dar estos pasos. Mientras que los patrones de comportamiento de los humanos arcaicos permanecieron inalterables durante decenas de miles de años, los sapiens pueden transformar sus estructuras sociales, la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus actividades económicas y toda una serie de comportamientos en el decurso de una década o dos. No hay otro animal aparte de los sapiens que se dedique al comercio, y todas las redes comerciales de los sapiens de las que tenemos pruebas detalladas se basaban en ficciones. El comercio no puede existir sin la confianza, y es muy difícil confiar en los extraños. La red comercial global de hoy en día se basa en nuestra confianza en entidades ficticias como el dólar, el Banco de la Reserva Federal y las marcas registradas de las corporaciones. La inmensa diversidad de las realidades imaginadas que los sapiens inventaron y la diversidad resultante de patrones de comportamiento son los principales componentes de lo que llamamos culturas. Una vez que aparecieron las culturas, estas no han cesado nunca de cambiar y desarrollarse, y tales alteraciones imparables son lo que denominamos historia. Durante casi la totalidad de la historia de nuestra especie, los sapiens vivieron como recolectores de alimento. El campo floreciente de la psicología evolutiva argumenta que muchas de nuestras características sociales y psicológicas actuales se modelaron durante esta larga era preagrícola. Nuestros hábitos alimentarios, nuestros conflictos y nuestra sexualidad
son resultado de la manera en que nuestra mente cazadora-recolectora interactúa con nuestro ambiente postindustrial actual, con sus megaciudades, aviones, teléfonos y ordenadores. Este ambiente nos proporciona más recursos materiales y una vida más larga de los que gozó cualquier generación anterior, pero a veces hace que nos sintamos alienados, deprimidos y presionados. El perro fue el primer animal en ser domesticado por Homo sapiens, y esto tuvo lugar antes de la revolución agrícola. Los perros eran empleados para cazar y luchar, y como un sistema de alarma contra las bestias salvajes y los intrusos. Con el paso de las generaciones, las dos especies coevolucionaron para comunicarse bien entre sí. Simultáneamente, los perros aprendieron a manipular a la gente para sus propias necesidades. Un vínculo de 15.000 años ha producido una comprensión y afecto mucho mayores entre humanos y perros que entre humanos y cualquier otro animal. El cazador-recolector medio tenía un conocimiento más amplio, más profundo y más variado de su entorno inmediato que la mayoría de sus descendientes modernos. Hoy en día, la mayoría de las personas de las sociedades industriales no necesitan saber mucho acerca del mundo natural con el fin de sobrevivir. Todo esto cambió hace unos 10.000 años, cuando los sapiens empezaron a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y plantas. Estas tareas, pensaban, les proporcionarían más frutos, grano y carne. Fue una revolución en la manera en que vivían los humanos, la revolución agrícola. Ciertamente, la revolución agrícola amplió la suma de alimento a disposición de la humanidad, pero el alimento adicional no se tradujo en una dieta mejor o en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y élites consentidas. Los culpables fueron un puñado de especies de plantas, entre las que se encuentran el trigo, el arroz y las patatas. Con el tiempo, la violencia humana se puso bajo control mediante el desarrollo de estructuras sociales mayores, ciudades, reinos y estados, pero hicieron falta miles de años para construir estas estructuras políticas enormes y efectivas. Cultivar trigo proporcionaba mucho más comida por unidad de territorio, y por ello permitió a Homo sapiens multiplicarse exponencialmente. Una de las pocas leyes rigurosas de la historia es que los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones. A medida que los humanos se extendían por el mundo, lo mismo hicieron sus animales domesticados. Hace 10.000 años no había más que unos pocos millones de ovejas, vacas, cabras, cerdos y gallinas que vivían en unos pocos nichos afroasiáticos privilegiados. Tanto los pollos como las vacas domesticadas pueden representar una historia de éxito evolutivo, pero también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. La domesticación de los animales se basaba en una serie de prácticas brutales que con el paso de los siglos se hicieron todavía más crueles. Desde el punto de vista del rebaño y no del pastor, es difícil evitar la impresión de que para la inmensa mayoría de los animales domésticos, la revolución agrícola fue una catástrofe terrible. Esta discrepancia entre éxito evolutivo y sufrimiento individual es quizá la lección más importante que podemos extraer de la revolución agrícola. La revolución agrícola es uno de los acontecimientos más polémicos de la historia. Fue el punto de inflexión, dicen, en que los sapiens se desprendieran de su simbiosis íntima con la naturaleza y salieron corriendo hacia la codicia y la alienación. Los antiguos cazadores-recolectores solían vivir en territorios que ocupaban muchas decenas e incluso cientos de kilómetros cuadrados. El hogar era todo el territorio, con sus colinas, ríos, bosques y cielo abierto. Los campesinos, en cambio, pasaban la mayor parte de sus días laborando en un pequeño campo o huerto, y su vida doméstica se centraba en una estructura confinada de madera, piedra o barro, que medía no más que unas pocas decenas de metros cuadrados, la casa. El campesino medio desarrolló un apego muy fuerte a esta estructura. Esta fue una revolución de gran alcance, cuyo impacto fue tanto psicológico como arquitectónico. En lo venidero, el apego a mi casa,
y la separación de los vecinos se convirtieron en el rasgo psicológico distintivo de un ser mucho más egocéntrico. Desde la aparición de la agricultura, las preocupaciones por el futuro se convirtieron en actores principales en el teatro de la mente humana. El esfuerzo vinculado a la agricultura tuvo consecuencias trascendentales. Fue el fundamento de sistemas políticos y sociales a gran escala. Lamentablemente, los diligentes campesinos casi nunca consiguieron la seguridad económica futura que tanto ansiaban mediante su duro trabajo en el presente. Por todas partes surgían gobernantes y élites que vivían a costa de los excedentes de alimentos de los campesinos y que solo les dejaban con una mera subsistencia. Estos excedentes alimentarios, confiscados, impulsaron la política, las guerras, el arte y la filosofía. Construyeron palacios, fuertes, monumentos y templos, y junto con una tecnología del transporte, acabaron permitiendo que cada vez más gente se hacinara primero en aldeas grandes, después en pueblos y finalmente en ciudades, todas ellas unidas por nuevos reinos y redes comerciales. Según la ciencia de la biología, las personas no fueron creadas, sino que han evolucionado. Y ciertamente, no evolucionaron para ser iguales. La idea de igualdad se halla inextricablemente entrelazada con la idea de creación. Si no creemos en los mitos cristianos acerca de Dios, la creación y las almas, ¿qué significa que todas las personas son iguales? La evolución se basa en la diferencia, no en la igualdad. Cada persona posee un código genético diferente y desde su nacimiento se halla expuesto a diferentes influencias ambientales. Los que abogan por la igualdad y los derechos humanos pueden indignarse por esta línea de razonamiento. Es probable que su respuesta sea: ya sabemos que las personas no son iguales desde el punto de vista biológico, pero sí creemos que todos somos iguales en esencia. Esto nos permitirá crear una sociedad estable y próspera. No tengo ningún argumento que oponer. Esto es precisamente lo que quiero decir con orden imaginado. Los órdenes imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles. Más bien, son la única manera en que un gran número de humanos pueden cooperar de forma efectiva. Voltaire dijo acerca que Dios no existe, pero no se lo digas a mi criado, no sea que me asesine durante la noche. Una orden natural es un orden estable. No hay ninguna probabilidad de que la gravedad deje de funcionar mañana, aunque la gente deje de creer en ella. Por el contrario, un orden imaginado se halla siempre en peligro de desmoronarse, porque depende de mitos, y los mitos se desvanecen cuando la gente deja de creer en ellos. En realidad, todas las personas nacen en un orden imaginado preexistente, y sus deseos están modelados desde el nacimiento por sus mitos dominantes. Por lo tanto, nuestros deseos personales se convierten en las defensas más importantes del orden imaginado. El orden imaginado es intersubjetivo. Incluso, si por algún esfuerzo sobrehumano consiguiera liberar mis deseos personales del dominio del orden imaginado, solo soy una persona. Con el fin de cambiar el orden imaginado, he de convencer a millones de extraños para que cooperen conmigo, porque el orden imaginado no es un orden subjetivo que existe solo en mi imaginación, más bien es un orden intersubjetivo que existe en la imaginación compartida de miles y millones de personas. Para entender esto, necesitamos comprender la diferencia entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Un fenómeno objetivo existe con independencia de la conciencia humana y de las creencias humanas. La radioactividad, por ejemplo, no es un mito. Lo subjetivo es algo que existe en función de la conciencia y creencias de un único individuo, y desaparece o cambia si este individuo concreto cambia sus creencias. Lo intersubjetivo es algo que existe en el seno de la red de comunicación que conecta la conciencia subjetiva de muchos individuos. Si un solo individuo cambia sus creencias o muere, ello tiene poca importancia. Sin embargo, si la mayoría de los individuos de la red mueren o cambian sus creencias, el fenómeno intersubjetivo mutará o desaparecerá. Los fenómenos intersubjetivos no son ni fraudes malévolos ni charadas insignificantes. No hay manera de salir del orden imaginado. Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor.
Durante millones de años, la gente almacenó la información en un único lugar, su cerebro. Lamentablemente, el cerebro humano no es un buen dispositivo de almacenamiento para bases de datos del tamaño de imperios por 3 razones principales. En primer lugar, su capacidad es limitada. En segundo lugar, los humanos mueren y su cerebro muere con ellos. En tercer lugar, y más importante, el cerebro humano se ha adaptado a almacenar y procesar solo tipos concretos de información. A medida que aumentaba el número de habitantes, también lo hacía la cantidad de información necesaria para coordinar sus asuntos. Entre 3500 y 3000 a.C., algunos genios sumerios anónimos inventaron un sistema para almacenar y procesar información fuera de su cerebro. Un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar grandes cantidades de datos matemáticos. De ese modo, los sumerios liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano, abriendo el camino a la aparición de ciudades, reinos e imperios. El sistema de procesamiento de datos que los sumerios inventaron se llama escritura. Años después, los reyes empleaban la escritura cuneiforme para emitir decretos. Los sacerdotes la usaban para registrar oráculos y los ciudadanos menos eminentes la utilizaban para escribir cartas personales. La escritura nació como la criada de la conciencia humana, pero cada vez más se está convirtiendo en su dueña y señora. Nuestros ordenadores tienen dificultades para comprender cómo Homo sapiens habla, siente y sueña, de manera que enseñamos a Homo sapiens a hablar, sentir y soñar en el idioma de los números, que los ordenadores puedan comprender. Lamentablemente, las sociedades humanas complejas parecen requerir jerarquías imaginadas y discriminación injusta. Una y otra vez, la gente ha creado orden en sus sociedades mediante la clasificación de la población en categorías imaginadas, como superiores, plebeyos y esclavos, blancos y negros, patricios y siervos, brahmanes y sudras, o ricos y pobres. Estas categorías han regulado las relaciones entre millones de humanos al hacer que determinadas personas fueran superiores a otras desde los puntos de vista legal, político o social. Todas las sociedades se basan en jerarquías imaginadas, pero no necesariamente en las mismas jerarquías. En la mayoría de los casos, la jerarquía se originó como resultado de un conjunto de circunstancias históricas accidentales, y después se perpetuó y refinó a lo largo de muchas generaciones, a medida que diferentes grupos desarrollaban intereses creados en ella. Algunas de las disparidades culturales, legales y políticas entre hombres y mujeres reflejan las evidentes diferencias biológicas entre los sexos. Parir ha sido siempre cosa de mujeres, porque los hombres carecen de útero. Pero alrededor de esta cuestión dura y universal, cada sociedad ha acumulado capa sobre capa, ideas y normas culturales que tienen poco que ver con la biología. Las sociedades asocian una serie de atributos a la masculinidad y a la feminidad que, en su mayor parte, carecen de una base biológica firme. ¿Cómo podemos distinguir lo que está determinado biológicamente de lo que la gente intenta simplemente justificar mediante mitos biológicos? Una buena regla empírica es: la biología lo permite, la cultura lo prohíbe. La cultura tiende a aducir que solo prohíbe lo que es antinatural, pero desde una perspectiva biológica, nada es antinatural. Todo lo que es posible es, por definición, también natural. Un comportamiento verdaderamente antinatural que vaya contra las leyes de la naturaleza simplemente no puede existir, de modo que no necesitaría prohibición. Un hombre no es un sapiens con cualidades biológicas particulares como cromosomas XY, testículos y mucha testosterona. Lo que ocurre es que encaja en una rendija concreta del orden humano imaginando en su sociedad. Sus mitos culturales le asignan papeles masculinos, como dedicarse a la política, derechos, como votar, y deberes, como el servicio militar, concretos. Asimismo, una mujer no es una sapiens con 2 cromosomas X, un útero y una gran cantidad de estrógeno. Más bien es un miembro femenino de un orden humano imaginado. Los mitos de su sociedad le asignan papeles femeninos únicos, como criar a los hijos, derechos, como protección contra la violencia, y deberes, como obediencia a su marido.
puesto que son los mitos, y no la biología, los que definen los papeles, derechos y deberes de hombres y mujeres, el significado de masculinidad y feminidad ha variado enormemente de una sociedad a otra. Espera la parte 2 del libro Sapiens de Yuval Noah Harari y suscríbete para más lecturas en tu biblioteca audiovisual.